Bien, vamos a continuar entonces con desarrollando la teoría. Y en esta ocasión vamos a ver ese tema. ¿Dónde está? A ver, un ratito, mi pizarra está un poco agrandado. Voy a colocar acá la opción de chat para verles a ustedes, a todos. Y ahora sí. Dice así, velocidad dice relativa en el plano. Bueno, como ustedes verán acá en este esquema dice movimiento plano, ¿no? Vas a ver la velocidad del A, la velocidad del B. O sea, son velocidades generalmente asociadas pues a cuerpos, ¿no? Cuerpos rígidos pueden ser, ¿no? Pero esa velocidad dice este movimiento plano en la cual tú ves dos velocidades de dos partículas, dos puntos diferentes, es equivalente, dice, a analizar el movimiento de traslación de esa partícula, ¿no? De ese cuerpo, ¿no? Donde tanto la partícula A y la partícula B se están trasladando. Más, dice acá, el mismo cuerpo, pero es como que analizara, dice, la velocidad del B respecto del A, ¿no? Y como estás analizando acá la velocidad respecto del A, ese vector que yo trazo del A hacia el B, ya no es, ese vector viene a ser la posición relativa del B respecto del A, ¿no? Y esa velocidad también vendría a ser la velocidad del B respecto del A. Y si yo considero algo fijo, entonces esta velocidad lo que va a hacer él es hacerlo rotar, ¿no? Y si lo hace rotar, bueno, la rotación estaría hacia arriba, en el sentido antihorario, ¿no? Y si tú usaras la regla de la mano derecha, entonces tus cuatro dedos se orientan hacia el eje de rotación, hacia el sentido de la rotación, y tu dedo pulgar saldría al plano de la pizarra, hacia tu frente, ¿no? El vector vendría a ser saliente. Y como va a ser saliente, entonces se expresaría la velocidad angular multiplicada por la vector unitario k, ¿no? Porque estaría siendo pues saliente hacia ti, ¿no? Entonces acá, respecto a este punto fijo, que va a ser el punto A, vamos a tener una velocidad relativa, ¿no? Una partícula que está moviéndose con una velocidad relativa, pero que está rotando, ¿no? Y ustedes recordarán de temas anteriores que vimos movimientos curvos. Cuando son movimientos curvos, la velocidad tangencial se relaciona con su velocidad angular a través de esta ecuación. Por eso dice, ¿no? Esa ecuación dice se recomienda utilizar para relacionar, dice, los puntos A y B de un mismo cuerpo rígido, que puede ser conectado, dice, mediante un pasador, o para relacionar, dice, dos cuerpos adyacentes, ¿no? Que pueden estar en contacto. Matemáticamente dice, la velocidad del B respecto al ¿a qué va a ser igual? Este es un vector. Dice la velocidad angular de este sistema por la posición del B respecto del A. Ya, pero este por de acá no es una multiplicación cualquiera, sino es una multiplicación del producto vectorial. En otras palabras, la velocidad del B respecto del A es el producto vectorial de la velocidad angular por la posición. Obviamente para multiplicar vectores en una, bueno, en dos o tres, bueno, sería pues en dos o tres dimensiones, ¿no? Tiene que ser ya a través de la determinante de una matriz. Entonces, eso tenemos que tomar en cuenta. Para determinar la velocidad relativa, para multiplicar esos dos vectores, vectorialmente, se utiliza pues la determinante de una matriz, ¿no? Para colocar horizontalmente IJK, luego debajo de sus componentes, luego multiplicar pues tomando en cuenta, o sea, cubrimos un eje y multiplicamos los dos ejes, ¿no? Cubrimos un eje y multiplicamos los dos ejes, ¿no? Colocando los signos más, menos, ¿no? Ese método también es el método de los cofactores, ¿no? Cuando se multiplican los elementos de una matriz, ¿no? Para llegar a su determinante. Entonces, de manera general, ¿no? Tú vas a ver, pues, problemas donde hay varios cuerpos, no tan solo, digamos, un solo cuerpo, sino varios, ¿no? Bueno, acá este punto A es fijo, por eso que la velocidad del A es cero, pero está rotando, ¿no? Está rotando y si queremos analizar la posición del B respecto al A, esta sería nuestro vector posición, y ese vendría a ser la velocidad relativa del B respecto al A. De manera similar, podemos analizar ahora el BC, ¿no? Si analizamos el BC, esa va a ser la velocidad angular del B respecto al C. O del C, perdón, respecto al B, ¿no?
Entonces tienes acá la velocidad, posición relativa del C respecto del B por la velocidad del C respecto del B, ¿no? Finalmente analizamos la posición del D respecto del C y también asociamos su velocidad del D respecto del C, ¿no? Y para cada una de ellas tiene sus ecuaciones, ¿no? Matemáticamente dicen, ¿no? La velocidad del A respecto del B va a ser la velocidad angular del A, B, multiplicado vectorialmente por la posición del B respecto del A, ¿no? Si quieres multiplicar o hallar la velocidad de C respecto del B, vas a tener acá la velocidad angular de ese elemento por la posición de C respecto del B, ¿no? Y así análogamente, ¿no? Quieres hallar la velocidad del D respecto de C, entonces tendrás acá la velocidad angular de CD por la posición relativa del D respecto al C, ¿no? Ya, entonces en función de eso vamos a ver pues algunos ejercicios. Por ahí también vamos a considerar este concepto del centro instantáneo de rotación, conocido también como el CIR. Dice, el centro instantáneo de rotación es un punto, dice, el cuerpo rígido, cuya velocidad es cero en un instante dado. Instantáneo, dice, significa que podría tener nula solo en ese instante considerado. ¿Cómo se ubica el centro de instantáneo de rotación, más conocido como el CIR, ¿no? Localización del centro instantáneo, dice. La localización del centro instantáneo de rotación, dice, de un cuerpo rígido, se ubica, dice, trazando líneas perpendiculares, ¿no? Dice, esta es dice, dirección del movimiento de la partícula, bueno, proyecto esta que es una línea perpendicular, que es como su posición. Esta es la dirección del movimiento, dice ella, trazo también una perpendicular, ¿no? La intersección de esa línea que son las perpendiculares viene a ser su centro instantáneo de rotación. Entonces vamos a ver acá, esta es una rodadura pura, ¿no? ¿Qué significa una rodadura pura, no? Bueno, este cuerpo experimenta dos movimientos. Se traslada y se rota, a su vez, se traslada y se rota, ¿no? Entonces voy a ubicar su centro. Ese centro está acá en este extremo. Entonces repite ese extremo, acá en este punto B, va a tener dos velocidades, ¿eh? Ahora, ¿por qué tiene dos velocidades, no? Lo que pasa es que si nosotros analizáramos por separado, acá vas a tener velocidad de traslación. Y aparte, si recordarás un poquito de movimiento circular, la velocidad tangencial se dibuja tangente a la trayectoria, ¿no? Entonces tienes una velocidad tangencial y una velocidad de traslación, entre las dos se superponen y genera este tipo de velocidades. Igual acá, si el centro se traslada, el de arriba también se traslada. Pero también a la vez, el de arriba también es una velocidad tangencial. Entonces esa velocidad tangencial con la velocidad de traslación se suman y genera un vector un poco más grande, ¿no? Bueno, el centro sí solo se traslada, ¿no? Bueno, acá en ese extremo de la habría una velocidad de traslación, pero también una de rotación hacia la izquierda. Como tienes hacia la izquierda y uno hacia la derecha, se anulan y generan una velocidad nula, ¿no? Y en el punto C, claro, tienes una velocidad de traslación horizontal, pero verticalmente hacia abajo tienes una velocidad de rotación. Las dos se superponen y genera una velocidad v sub c en esa diagonal, ¿no? Ahora, cabe señalar que esas velocidades son perpendiculares a estas líneas, ¿no? Por eso decía, ¿no? Si tú tienes una velocidad, trazas una perpendicular, tienes una velocidad, trazas una perpendicular, esa intersección de esas líneas genera tu centro instantáneo de rotación. ¿Cómo hallo sus módulos, no? ¿Cómo hallo sus módulos de cada una de ellas? O sea, quiero calcular, digamos, esta velocidad en B, o la velocidad en C, o la velocidad en D. Si quiero calcular cualquiera de ellos, menos la de G, porque la de G ya es la velocidad de traslación, es la misma para el centro, ¿no? Solo por eso que están de manera oblicuas, solo que están así de manera oblicua, ¿no? Para el D, para el B o para el C, aplicamos esto de acá, en módulo, dicen, ¿no? El punto A de la rueda se toma, dice que toma contacto con el piso, dice que toma contacto con el piso, tiene una velocidad instantánea igual a cero. Por lo tanto, dice, se denomina su centro instantáneo de rotación, ¿no? Entonces, como verán acá en estos esquemas, este C es tu centro y las velocidades son perpendiculares a esta distancia radial. Mira, todas las velocidades son perpendiculares a esta distancia radial, ¿no?
Y si tomas esto también como centro, esa es la posición relativa, y eso vendría a ser pues la velocidad también relativa de la respecto del centro, ¿no? Y entonces, en función de eso, vamos a ver algunos ejemplos, ¿sí? Bueno, voy a desarrollar la número 5 y la número 7, ¿ya? Desarrollamos esos dos ejercicios y el resto quedaría para que también ustedes puedan practicar. Ya, muchachos, entonces a continuación voy a proyectar mi pizarra en blanco y en ella plasmamos los ejercicios que vamos a desarrollar a continuación. A ver, un ratito. Salimos de acá y colocamos la ventana de pizarra blanco. Ya. Un momento, muchachos, me esperan. Voy a salir de acá y voy a tener que pegar. Al estilo Acuña, control C. Y control V. Vamos a cortar, copiar y pegar. Ya, me comentan, muchachos, ahí ven el problema, ¿cierto? ¿Se visualiza? Me comentan, muchachos, si se ve, por favor, para resolver ese ejercicio. Hemos visto la parte teórica ahora, pero ¿cómo aplicamos esa parte teórica? Entonces, la idea es esto, ¿no? Para ver cómo aplicamos la teoría en ese tipo de problemas, ¿sí? ¿Visualizan, muchachos? ¿Se ve en su pantalla? Me comentan, por favor, si se ve o no. Perfecto, entonces resolvemos, ¿sí? Antes que resuelva, voy a tener que copiar y pegar. Ahora dice así, ¿eh? Dice, una barra de 1,5 metros de longitud tiene trasladando, dice, una barra de 1,5 metros de longitud tiene trasladando, dice, unos rodillos en sus extremos. Acá pueden ver, ¿no? O sea, es decir, más o menos esta barra que hace, desciende, ¿no? Desciende en ese plano vertical, ¿no? Desciende y él avanza hacia horizontalmente. Él avanza horizontalmente y él desciende, ¿no? Obviamente, pues su velocidad de él estaría hacia abajo, ¿no? Y su velocidad de él, como acá viene en el esquema, está pues hacia la derecha, ¿no? Velocidad hacia la derecha y velocidad hacia abajo, ¿no? Eso es lo que tenemos de datos, ¿no? Dice, si el extremo, dice, si el rodillo A se está moviendo hacia la derecha a razón de 3 metros por segundo, ¿con qué rapidez descenderá el rodillo B? Esta rapidez nos pide, ¿no? ¿Qué vamos a llamarle V? Dice, ¿con qué rapidez descenderá el rodillo B? ¿Y cuál será la velocidad angular de la barra? Dice, te pide, ¿no? Se nos pide a nosotros en el problema. Te pide calcular el V y dice, ¿y cuál será la rapidez angular de la barra? También te piden esto, ¿no? Bueno, como estamos viendo dos cuerpos que están en movimiento, vamos a analizar el movimiento del B respecto del A. Ya porque acá se están moviendo dos, ¿no? Entonces, la idea es que cuando estén dos, solamente analizamos uno de ellos respecto al otro. Entonces, acá colocamos entonces nuestro observador. Ya mira, respecto a este observador, este rodillo ya no se mueve. El que se va a mover, ¿quién va a ser? El que se va a mover va a ser la partícula B.
pero ya no se va a mover en línea recta, ¿no? Sino que esto se va a mover más o menos en forma oblicua, ¿no? Pero tú dirás, ¿por qué se mueve en forma oblicua, no? Lo que pasa es que como acá abajo, muchacho, ya tiene su centro, entonces este de acá va, es como que describiese una trayectoria así a curva. Más o menos esta va a ser su trayectoria, ¿no? Y en una trayectoria curva, la velocidad, la velocidad siempre es tangente, pero también es a la vez con esta distancia radial son perpendiculares, ¿no? ¿Qué es esto de acá? Bueno, esto de acá es la velocidad ya del B, pero respecto del A, porque recuerda que el A no se mueve, ¿no? Y también desde la partícula A hasta la partícula B, yo puedo trazar mi vector. ¿Qué es esto de aquí? Esto va a ser la posición del B, porque el B es el que se mueve, la posición del B respecto del A. Ahora más o menos si usara tu mano derecha, tus cuatro dedos orientas hacia abajo, ¿no? Tus cuatro dedos orientas hacia abajo y si dibujamos, vamos a dibujar otros ejes, ¿no? Este es tu eje X, este es tu eje Y. Tu mano derecha, ¿no? Eje X, toda tu mano, luego giras hacia el eje Y, estiras tu dedo pulgar y tu dedo pulgar va a salir al plano de la pizarra, un punto, ¿no? Entonces igual, tus cuatro dedos orientas hacia acá y estiras tu dedo pulgar y por lo tanto la velocidad, muchachos, la velocidad angular va a ser un punto. Esa va a ser la velocidad angular del A respecto del B. Bueno, podemos dibujar así, ¿no? Más o menos asociado puede ser movimiento curvo, ¿no? Eso de acá, más o menos, muchachos, en módulo, va a estar en el eje, Y, perdón, en el eje Z, pero si usara tu mano derecha, va a estar en el eje Z positivo. Por lo tanto, eso de acá, puedes colocar, este es un omega por un K, radianes por cada segundo, ¿no? Tú dirás, ¿por qué un omega? ¿Por qué un K no? Un K porque está en el eje Z positivo. ¿Ya, jóvenes? Bueno, ahora, ¿qué hacemos, no? Nosotros tenemos acá lo siguiente, se tiene, ¿eh? Matemáticamente, vamos a partir de la teoría. La fórmula general. Bueno, dice la fórmula general es la siguiente, dice la velocidad del B respecto del A. Esto aquí es igual, según la teoría. Dice que es la velocidad angular de la barra AB por la posición del B respecto del A. Pero un pequeño detalle, muchachos. Este por de acá es producto vectorial. Entonces lo que nosotros vamos a hacer acá es ubicar o identificar cada una de esas variables, ¿no? Vamos a llamar esto de acá, puede que sea un asterisco. Tenemos acá siendo, ¿no? Siendo la posición. Siendo la posición del B respecto de la. Bueno, para yo hacer el producto vectorial tengo que expresar a ellos en función de sus componentes. Esas componentes tienen que ser pues las componentes Y y J, ¿no? Entonces nuestra posición está así, mira. Esta posición, voy a dibujarla acá, muchachos. Esta es la posición del B respecto al A. Posición del B respecto al A. Y numéricamente tenemos su valor. Mira, ¿cuánto es? Esto vale 1,5. 1,5 metros, ¿no? Pero eso de ahí no me va a ayudar. Me va a ayudar siempre y cuando esté expresada en función de sus componentes, ¿no? Entonces, para eso,
vamos a tener que trazar las líneas paralelas y ubicamos a sus componentes. Decomponemos ello y este ángulo dice pues es 30 grados. Entonces esto de acá, ¿qué va a ser? Va a ser 1,5. Ah, pero es 15 grados, ¿no? ¿Cómo es 15 grados? ¿Cómo es 30 grados? Vamos a utilizar rápido. Bueno, si es la hipotenusa, esta saca teta. La razón está de 1 a 2. Entonces, si es de 1 a 2, esta va a ser la mitad de 1,5, ¿no? ¿Cuánto es la mitad de 1,5? Es como que fuese la mitad de... o sea, esto va a ser 1,5 medios, ¿no? O un medio, no un medio de 1,5, ¿no? Esto va a ser un medio de 1,5. Obviamente metros, ¿no? ¿Y esto qué va a ser? Va a ser un medio del 1,5, pero por la raíz cuadrada de 3, ¿no? Metros, ¿no? A ver, ¿cuántos sale muchachos operando? A ver, primero en el eje X, ¿ya? Primero en el eje X, que sería 1,5, la mitad de 1,5 por raíz cuadrada de 3. Bueno, yo le he estado operando y me salió menos 1,3. Y en el eje Y también he estado operando, bueno, la mitad de, si fuese 15, la mitad de 15 es 7,5, ¿no? Pero como es 1,5, sería 0,75. Y como está hacia arriba es positivo, nomás 0,75. J, ¿no? Y esto en metros. Entonces yo tengo expresado ya mi posición en función de sus componentes cartesianos y me faltaría también ubicar las velocidades. La velocidad del A, ¿no? Porque acá tengo velocidad relativa. Bueno, la velocidad del A está para la derecha, es más 3, ¿no? Más 3 metros por cada segundo por vector unitario I, ¿no? Y la velocidad del B. Según esto, él desciende verticalmente, o sea, sería menos V por vector unitario J, porque está orientada hacia abajo, ¿no? ¿Y qué más? La velocidad angular de la barra. Usando la mano derecha, este vector velocidad está en el eje Z, pero está en el eje Z positivo, ¿no? Entonces, por lo tanto, sería el módulo por su vector unitario K. Obviamente con las unidades radianes por segundo, ¿no? Ya teniendo esto, vamos a reemplazar jóvenes en asterisco, ¿eh? Ya en asterisco tú sabes de que esto de acá, jóvenes, es la velocidad del B menos la velocidad del A. Esto de su desarrollo, ¿cierto? Ya, ¿él a quién va a ser igual? Bueno, para que nosotros multipliquemos estas dos cantidades, tenemos que hacer uso nosotros de nuestro operador llamada determinante, ¿no? Tú sabes que acá se coloca vector unitario I, acá se coloca vector unitario J, y acá se coloca vector unitario K, ¿no? Y, y como vas a multiplicar el omega por el R, este omega tiene que expresarla en función también de sus componentes I, J, K, ¿no? Pero solamente está viendo que tiene componentes en el eje Z. Entonces en el eje X, su componente es 0. En el eje Y también componente 0. Solo en el eje Z tenías un componente que es el omega, ¿no? Ahora, es por la posición, pero la posición también tiene componentes acá en el eje X y en el eje Y. En el eje X es menos 1,3, en el eje Y es 0,75, y en el eje Z, como no tiene componentes, eso es pues 0, ¿no? Entonces acá operamos, ¿sí? Damos forma. A ver, la velocidad del B. Bueno, la velocidad del B no se sabe. Vamos a dejarla nada más ahí. La velocidad del B.
La velocidad de la es positivo, ¿no? Es positivo, pero con ese signo negativo, más por menos menos, se va al otro lado de manera positiva, o sea, se pasa como 3 sí, ¿no? Y ahora vamos a multiplicar estos vectores, ¿sí? Bueno, yo más o menos lo multiplico así, coloco signo más, signo menos, signo más, y luego lo que hago es cubro esto, ¿no? Cubro esto y multiplico el con el en cruz. A ver, ¿para abajo es positivo o negativo, muchachos? Cuando multiplicas así en cruz, ¿para abajo es positivo o negativo? A ver, me comenta muchachos, ¿para abajo es positivo o negativo cuando se multiplica así en cruz? Habla muchachos, ¿para abajo es positivo o negativo cuando se multiplica así en cruz? Para multiplicar los elementos de una positivo, dice, ¿no? Es decir, para abajo es positivo, entonces para arriba sería negativo, ¿no? ¿Ya? Entonces hacia abajo es positivo y hacia arriba es negativo. Ya, muy bien. Entonces lo que voy a hacer acá es pues multiplicar, ¿ya? Más. Bueno, me quería 0 en 0, 0 menos, ¿no? 0 menos este producto, ¿no? Bueno, 0 menos algo ese 0, no pasa nada, entonces me quedaría menos 0,75 por el omega, ¿no? Pero multiplicado por qué vector unitario, por el vector unitario y, ¿cierto? Porque estamos trabajando así, ¿no? Luego coloque signo menos, ahora voy a trabajar, cubro el de acá que estoy colocando con color gris y multiplico los extremos. Multiplico el con él y el con él, ¿no? Bueno, si multiplico extremo con extremo, otra vez me sale 0 y hacia arriba, con ese signo menos, me va a salir positivo, ¿no? Bueno, menos con el menos con menos positivo, pero ese signo menos todavía queda, porque este signo menos es de arriba. Entonces sería el menos 1,3 por el omega, pero todo eso de aquí multiplicado por ¿quién? Por el vector unitario j, ¿no? Y finalmente, muchachos, en el eje, para el siguiente eje, ¿no? Bueno, para el siguiente cubro este eje y multiplico el con él, ¿no? El con él y el con él. Pero al haber un cero ahí, entonces 0 en este eje, 0 en este eje, va a ser 0, ¿no? Todo me va a quedar 0, ¿no? Entonces me va a quedar más 0K. Muy bien. Solamente eso me quedaría, ¿no? Bueno, seguimos dándole forma. Vamos a ordenarlo, muchachos, ahora. Ordenamos. Esta velocidad del B, como hemos visto acá, es menos VJ, ¿no? Menos VJ. ¿Qué más? A ver, ¿qué más acá? Vamos a ordenar las I's y vamos a ordenar las J's, ¿sí? A ver, este 3 creo que lo vamos a pasar para el otro lado. Y si lo pasamos al otro lado, tengo así como que fuese menos 3i, ¿no? Menos 3i. ¿Y esta quién va a ser igual? Bueno, al lado derecho me va a quedar menos 0,75 por el omega por vector unitario i, menos 1,3 omega por el vector unitario perdón, j. Y aquí lo que vas a hacer es comparar, ¿no? Te supone que las i's deben ser lo mismo, ¿no? O sea, eso de acá, si lo ordenamos, eso acá lo voy a ordenar, ¿ya? Lo voy a ordenar para que podamos igualar i con i y j con j, ¿eh? Entonces, muchachos, ordenando acá. Sería menos 3i menos vj, ¿no? Entonces lo que voy a hacer acá yo es igualar.
las componentes en el eje X deben ser lo mismo, ¿no? Porque supone que es una igualdad. Y también las componentes en el eje Y deben ser lo mismo, porque es una igualdad, ¿no? Entonces seguimos con eso ordenando, operando, deberíamos, operando. Bueno, igualamos, ¿no? El menos con el menos se van a ir. Entonces tenemos ahí 3. El signo con el signo también se va a ir. 3 es igual a 0,75 es 3 cuartos, ¿sí? 3 cuartos del omega. Entonces van a ver ahí que los 3 se van a ir y tengo el omega. O sea, el omega vale 4, ¿no? O sea, me estaría pues 4 radianes por cada segundo, ¿no? Y también comparo, ¿no? Si comparo el segundo con él, este V, ¿a qué va a ser igual? Bueno, los signos se van a ir. Tengo acá 1,3 por 4, ¿no? Entonces también ahí me va a salir la rapidez. ¿Cuánto es 1,3, muchachos, por 4? 1,3 por 4, ¿cuánto es? Multiplican a ver ahí. 1,3 por 4. 5,2, muy bien, excelente. Entonces acá te queda 5,2 metros por cada segundo. Entonces, por lo tanto, ya estaríamos llegando pues a la respuesta, mira. Por lo tanto, entonces, ¿qué es lo que te piden a ti? La rapidez. Entonces la rapidez me sale a mí 5,2 metros por cada segundo. ¿Qué más? Algo más te piden, ¿no? Dice, y también acá, y la velocidad angular. Bueno, la velocidad angular del A respecto del B, o del B respecto al A, o sea, la velocidad angular de la barra es el omega. Este omega también te ha salido, ¿no? Entonces te ha salido 4 radianes por cada segundo. Y con ello estaríamos dando por finalizado, muchachos, este problema, ¿no? Bueno, espero que hayan comprendido. Voy a repetir nuevamente para ir terminando. Ya dice, ¿no? Una barra de 1,5 metros de longitud tiene instalados unos rodillos en los extremos, ¿no? Si el A se mueve hacia la derecha y el B desciende, ¿qué velocidad angular tiene la barra y con qué rapidez desciende? Bueno, dice desciende y él avanza horizontalmente. Lo que hice es colocar un observador en A y para eso voy a analizar el movimiento de la partícula B. Respecto de él, más o menos se mueve siguiendo trayectorias circulares, ¿no? Bueno, la velocidad tangencial es el vector posición. Usando mi mano derecha, la velocidad angular es perpendicular al plano saliente, ¿no? Al plano de la pantalla, ¿no? Por definición, la velocidad relativa es la velocidad angular multiplicada vectorialmente con la posición relativa, ¿no? ¿Qué es lo que hice yo? Primero hallar la posición relativa, es 1,5, que está en la oblicua, descompones, expresas en la horizontal y en la vertical, ¿no? Entonces ahí tienes ya expresado la posición relativa en función de sus componentes. La velocidad del A está para la derecha, es positivo. La velocidad del B está hacia abajo porque dice que desciende, está en el eje Z, eje Y. Y la velocidad angular, con tu mano derecha, el vector es perpendicular al plano, o sea, es positivo y está en el eje Z, por eso multiplico por el ¿no? Entonces acá, esa velocidad relativa, tú sabes que se expresa como una diferencia, y ese producto vectorial se expresa a través de la determinante de una matriz. Se coloca IJK, debajo los valores, de la velocidad angular, como solo está en el eje Z, no tiene componentes en el eje X, en el eje Y, por eso yo coloco 0, 0, y la componente en el eje Z, ¿no? La posición tienes en el eje X, en el eje Y, pero en el eje Z no. Bueno, de acá la multiplicación tienes que hacerlo, no cubres uno, o cualquiera que ustedes les hayan enseñado la forma de cómo se multiplica, ¿no? Bueno, lo que hice es multiplicarlo, y luego acá hice también ordenarlo, y luego de ordenar, comparé I con I y J con J, ¿no? De esa comparación se ha obtenido por los valores tanto el V y tanto el omega, ¿no? Entonces, hasta ahí sería el desarrollo de este problema, ¿no? ¿Han comprendido, muchachos, el desarrollo de este problema? Igual, yo les voy a compartir, jóvenes, algunos ejercicios más desarrollados anteriormente en la etapa de la pandemia, pues se había resuelto también algunos problemas eh, este, de este tema. Por ahí lo tengo grabado, luego lo voy a compartir. ¿Ya, muchachos?
Bien, entonces hasta ahí vamos a grabar la presente sesión.